Muy bien. Bien, pues, ¿qué tal? Muy buenos días desde México, muy buenos días todavía todavía en Sudamérica y en algunas partes de Europa, donde ya también se conectarán en algunos momentos, pues harán ya tardes. Pues los saludamos con muchísimo gusto para iniciar las labores de este seminario que lleva por título Crisis Mundial y Avances de las Derechas, Escenarios Globales y en América Latina y el Caribe. Bien, pues vamos a comenzar esta sesión como les decía, de este seminario internacional que está organizado por la CEPLA, por la REDEN y por el Grupo de Trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial. Y para iniciar los trabajos vamos a iniciar con una presentación breve por parte de nuestros compañeros que representan a cada una de las entidades organizadoras, e inicialmente le doy la palabra a Julio Gambina por parte de la CEPLA para que nos dirija un breve mensaje. Y posteriormente continuaremos así con las dinámicas de organización para dar paso en punto al inicio de las labores. Entonces, Julio, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenos días, compañeras, compañeros de distintas partes de la región. Bueno, es un gusto volver nuevamente un año más a esta actividad anual de reflexión conjunta, intelectual, de la Red de Estudios de la Economía Mundial, de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe, la CEPLA, y el Grupo de Trabajo de Crisis y Economía Mundial de Claxo. En primer lugar, quiero transmitirles el saludo del presidente de la CEPLA, José Luis Rodríguez, que como ustedes saben está en Cuba y con muchos problemas de conectividad. Es más, estamos viendo con cierta precisión al momento de su exposición para que no le toque algún corte de electricidad o algo parecido para que le permita poder exponer ante nosotros. Entonces, primero, un saludo de José Luis Rodríguez, presidente de la CEPLA, y señalar que para la CEPLA este es un debate imprescindible. La CEPLA se formó hace 20 años para interactuar con movimientos sindicales, sociales, populares, y hacer una reflexión conjunta de la práctica social de resistencia a los movimientos populares en esta dinámica de crisis mundial del capitalismo. Así que para nosotros en la CEPLA es muy interesante poder escuchar las reflexiones que las compañeras y los compañeros traigan, porque es un momento muy, muy complejo de la situación del capitalismo contemporáneo. Uno puede ver cómo hace muy poquitos días nos alegramos por el triunfo de la izquierda en el Uruguay, pero al mismo tiempo en Rumania ganaba la ultraderecha. Simplemente para mostrar el contraste, las contradicciones de lo que acontece. Especialmente nos vamos a concentrar en América Latina y el Caribe, pero el fenómeno de crisis y de fuerte ofensiva de las derechas a escala mundial no es solo un tema regional, sino que nos interesa una reflexión específica propia de nuestro territorio para tratar de sacar algunas conclusiones generales. Así que de parte de la CEPLA, un gusto enorme que podamos hacer un año más este debate compartido y anticiparles que en marzo del próximo año estaremos en México de manera híbrida, presencial y virtual, para conmemorar los 20 años de la CEPLA. Así que bienvenidos todas y todos y espero que sea un debate fructífero y que nos deje mucho material para lo que es esencial para nosotros, que es la crítica al capitalismo de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pues a continuación le doy la palabra a Gabriela Ruffinelli, nuestra coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial. Gaby, te escuchamos. Gracias a todos por haberse conectado hoy a este seminario que estamos haciendo en conjunto desde el Grupo de Trabajo de Claxo, que coordinamos con Alejandro, que ahora está organizando la reunión de hoy.
Y bueno, junto con Redén y con CEPLA, que como decía Julio Gambina, ya repetimos todos los años estos encuentros, donde ponemos en común las reflexiones, las investigaciones, los análisis acerca de la crisis mundial que atravesamos ya desde hace largos años y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias políticas, sociales, ambientales que tiene esta crisis para nuestros países dependientes, y sobre todo para nuestros países latinoamericanos y del Caribe, pero no solo, también de Europa. Y bueno, este es un momento de debate y de poner en común estos análisis y bueno, y buscar apuestas políticas por superar esta situación. Así que darles la bienvenida a todos, a todas, y espero que sean unas jornadas fructíferas y bueno, y que después de esto podamos plasmarlas en alguna publicación. Así que sin más, le dejo la palabra a Jaime por Redem. Bueno, buenos días a todas y a todos. De parte de Redem, es un gusto estar de nuevo en un seminario con CEPLA y con el GT. En el caso de Redem, el próximo año estamos cumpliendo 25, desde el primer seminario, y que fue en el año 2000. Hemos hecho uno por año, excepto en lo peor de la pandemia, que ahí no pudimos hacer seminario. Y bueno, también me interesa reiterar, digamos, porque ya se ha dicho, la importancia de este tipo de actividades. Creo que estamos en un momento muy complejo, muy crítico, pero también muy difícil de hacer un adecuado seguimiento de todo lo que está ocurriendo en el sistema mundial, no solo en lo económico, sino también en otros ámbitos. Y bueno, eso obliga a hacer un esfuerzo muy grande para tratar de ir ordenando un poco las ideas, ir identificando la multiplicidad de escenarios que están cambiando y sobre esa base ir haciendo un análisis crítico de una realidad que hoy más que en otro momento exige esa crítica de parte del pensamiento alternativo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es un gusto que estemos dando inicio a esta actividad virtual. Les adelanto que vamos a tener que ser muy estrictos con los tiempos porque hay una cantidad muy grande de ponentes, pero bueno, estamos seguros que todos vamos a hacer un esfuerzo para que este seminario cubra las expectativas que tenemos, que es poder discutir colectivamente de los problemas que hoy están presentes en el funcionamiento sistémico. Entonces sería esto, y reitero el agradecimiento por la presencia de todos y los deseos de que el seminario sirva como un momento de reflexión colectiva, que tan necesario es por la etapa que estamos atravesando. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, pues yo nada más quisiera agradecerles a todos y a cada uno de ustedes la colaboración, la comunicación, la paciencia con los correos, con los mensajes, con el intercambio. Es una labor muy, muy, muy rica lo que vamos a realizar en estos 5 días de trabajo. Pedirles que por favor, en la medida de lo posible, sabemos que es una agenda muy cargada, nos acompañen los 5 días. Los compañeros tenemos mucho que aportar en estas sesiones. Y bueno, también Gaby ahorita comentó un tema de publicaciones, que les comentamos con mucho gusto que los trabajos derivados del seminario que se realizó el año pasado en La Habana están prácticamente a punto de salir. El libro, en realidad ahora el balón lo tengo yo porque tengo que terminar de revisarlo. Es un compromiso que tengo con Gaby para que el libro salga lo antes posible, pero el libro está prácticamente armado. Esto también es una invitación para que en fechas posteriores nosotros les haremos llegar la comunicación donde determinaremos las fechas de presentación de los trabajos escritos resultantes de este seminario. Y como bien sabemos, ya lo mencionó Julio y Jaime,
En los próximos meses, bueno, tenemos el seminario que se realizará en la Ciudad de México, que también oportunamente ya les haremos llegar la comunicación, y también tendremos el próximo año la conferencia de Claxo en Bogotá. Entonces, será muy afortunado para todos y cada uno de nosotros tener un intercambio presencial. Después de la pandemia estamos utilizando estos medios virtuales que evidentemente nos ayudan mucho para poder intercambiar nuestras lecturas sobre América Latina, pero siempre estar cerca de ustedes, recibir un abrazo cálido, presencial, siempre será mucho más agradable que estas formas virtuales. Pues bueno, yo es lo único que quería comentar en esta inauguración. Y si gustan, pues vamos a comenzar ya directamente con los trabajos. Jaime ya lo comentó, vamos a tener que ser muy estrictos con el tiempo, vamos a tener que sujetarnos y voy a tener que ser, en esta sesión que hoy me toca coordinar, ser un verdugo implacable con el tema del tiempo. La dinámica es la siguiente, que se seguirá a lo largo de toda la semana. Los ponentes van a disponer de 15 minutos para exposición. Después de que se terminen los tiempos de exposición, de que cada uno de ustedes, de los compañeros y compañeras expongan, vamos a tener un tiempo de reflexión aproximado de 45 minutos. Básicamente pueden hacer preguntas a los ponentes directamente, pero también se trata de nutrirlo a partir de un espacio de reflexión colectiva. No necesariamente los ponentes van a poder tener tiempo de responder todas las inquietudes que de ellos se deriven. Entonces, si no tenemos más dudas al respecto, comenzamos entonces con la primer mesa de trabajo que lleva por título Crisis y tendencias del capitalismo contemporáneo, y siendo nuestro querido compañero Julio Gambina, quien nos va a presentar la ponencia titulada La crisis irresuelta del capital y la ofensiva de la ultraderecha. También comentarles y pedirles que por un tema de tiempo, no solicitamos semblanzas para no hacer más larga y prolongada la sesión, pedirles que al momento del inicio de sus exposiciones se presenten, básicamente que nos digan de quiénes son y de dónde están laborando, esto por algunos compañeros y compañeras que todavía no tienen el gusto de conocernos en su totalidad. Pues bien, entonces, Julio, te agradezco tu presentación. Tú me dices en qué momento te comparto el PowerPoint. Ya, comienza ya, y que empiece a correr el tiempo cuando aparezca. Dame un segundito, entonces. Bueno, mientras Alejandro presenta la presentación, hablo desde la Argentina y bueno, integro la junta directiva de la CEPLA, participo desde el inicio en la REDEM y en el grupo de trabajo de Claxo. Y yo le voy a ir pidiendo a Alejandro que vaya pasando las láminas. Como ustedes ven, el tema principal es esto de la crisis irresuelta del capital. El tema en ese irresuelta es importante, porque cada vez que hay una crisis mundial del capitalismo, lo que aparecen son iniciativas políticas para resolver la crisis o generar modificaciones incluso anticapitalistas. Por eso, ante la crisis irresuelta, lo que yo quiero destacar es la ofensiva de la ultraderecha. En muchos seminarios anteriores, nosotros hemos puesto el acento en la ofensiva del capital. Bueno, ahora no solo se trata de la ofensiva del capital por la liberalización, sino la ofensiva de la ultraderecha. Pasemos la lámina. En ese sentido, yo quiero poner atención en algunos aspectos centrales. No estás pudiendo pasarla, Alejandro. Ahí está, ahora sí. No sé si ustedes alcanzan a leerla, pero yo les diría que las bases económicas de la ofensiva de la extrema derecha son visibles desde el 2015, 2016, que son fenómenos que remiten a la crisis política en distintos países y que pueden explicarse de la crisis mundial que se hizo visible entre el 2007 y el 2009. Por eso es una crisis irresuelta que tiene inicio en ese periodo, pero que tiene manifestaciones que están marcando problemas en el capitalismo contemporáneo.
Ahí yo destaco 3 puntos, si alcanzan a ver. Lo primero es el primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos con su formulación de America First, que es de alguna manera un freno a una dinámica de mundialización, globalización, liberalización, que funcionó por 40 años, digamos, desde la crisis de los 70 en adelante. Pero también el Brexit, que es simultáneo al primer gobierno de Trump, el plebiscito que lo instaló, la discusión por el Brexit, y pongo a Estados Unidos y a Gran Bretaña como las 2 potencias del imperialismo de los últimos dos siglos. Y claro, el tercer tema es la emergencia de China, sobre todo en el peso en la producción mundial, pasando del 1% al 17% de la generación del Producto Bruto Global, transformándose en primera potencia fabril del sistema, con un fuerte superávit comercial respecto de Estados Unidos. Y claro, China empieza a jugar en este siglo XXI un importante papel en la Organización Mundial de Comercio e incluso en el FMI, con el yuan como parte de la canasta de moneda de los derechos especiales de giro. Por eso la novedad es la fuerte iniciativa política de la ultraderecha, y en particular el presidente de la Argentina, Javier Milei. Yo digo, lo digo para pensarlo, que se mira en el espejo retrovisor del 73 de Pinochet para una nueva ola liberalizadora. Es decir, el 73 y las dictaduras del Cono Sur fue el ensayo de lo que luego se va a llamar neoliberalismo, más allá de la imprecisión de esa categoría. Pero bueno, Milei quiere mostrar una nueva oleada mucho más profunda, y por eso acaba de proponer en Washington, en la gala de asunción de Donald Trump, propuso un entente donde dijo Trump en el norte, Meloni en Europa, Netanyahu en Medio Oriente, y claro, Milei en Sudamérica, para darle horizonte al capitalismo en crisis. Entonces, dice Milei, su último libro se llama Capitalismo versus Socialismo, y denuncia lo que él llama la trampa neoclásica de las fallas de mercado. O sea que dice, con esas fallas de mercado, los neoclásicos lo que hacen es meter al Estado para resolver esas fallas de mercado. Por eso creo que lo que Milei intenta, así como en Chile desembarcó la Escuela de Chicago y generalizó una propuesta de política económica que luego llamamos neoliberalismo, bueno, creo que la liberalización del anarcocapitalismo, libertarismo, o como se los quiera llamar, no importa cómo se llamen, es una iniciativa política de ultraderecha con impactos económicos muy fuertes. Y todo eso ocurre, cambiamos de lámina, por favor, Alejandro, en que lo actual es, todo esto actúa en una ralentización del crecimiento económico como expresión de la crisis del 2007-2009. Bueno, ahí yo pongo textual lo que está diciendo el Fondo Monetario en octubre, y lo pongo por lo que representa, ¿no? Y dice, se prevé que el crecimiento a corto plazo, o sea, para el 2025, se mantenga cerca de su promedio, históricamente bajo, debido a problemas persistentes no resueltos como la escasa inversión. Yo quiero poner esto en el acento porque en muchos de nuestros países hay disputa por la inversión externa, pero el propio fondo dice que es escasa la inversión a todo nivel, bajo el crecimiento de la productividad. Y además que hay cambios demográficos preocupantes porque hay una tendencia al congelamiento y achicamiento de la población económicamente activa. Por lo tanto, lo que plantea el fondo es que el programa de reformas reaccionarias, aclaro, en curso,
es considerablemente reducido y podría conducir a un círculo vicioso de bajo crecimiento, descontento social y políticas populistas. Tengamos en cuenta que políticas populistas, para el fondo, son todo aquello que tenga cierto viso de keynesianismo, neokeynesianismo, distribución del ingreso, políticas de intervención del Estado para la mejora social. Lo dice en su informe, recalibrar políticas y avanzar con reformas. Y para eso lo que pide es profundizar las reformas, mejorar la gobernanza, o sea, el consenso en las políticas de ajuste, promover la acumulación de capital, para lo cual hay que mejorar el clima de negocios. El objetivo siempre es el capital, la rentabilidad, la ganancia, la acumulación. Y por eso dice, para mantener una fuerza laboral dinámica y potenciar la productividad, es necesario abordar la informalidad y flexibilizar los mercados laborales formales, entre otras cosas, para que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, la propuesta del fondo, la iniciativa política de las clases dominantes, el nuevo consenso de Washington es reformas estructurales reaccionarias, laborales y previsionales, lo que requiere capacidad política para disciplinar el conflicto social, es decir, consenso y coerción. Pero también en las perspectivas de la economía mundial, también de octubre de este año, habla de que se prevé un crecimiento mundial estable, pero con tasas decepcionantes, dice el fondo. Es más, sobre el final, si ustedes ven subrayado, dice, en 5 años el crecimiento mundial debería situarse en 3,1%, un nivel mediocre si se lo compara con la media previa a la pandemia. Es decir, que la crisis del 2007-2009 todavía está. No se ha resuelto todavía en niveles de crecimiento, de acumulación, de resolución de rentabilidad, y lo que explica en el medio, no sé si cambiaste la placa, Alejandro, lo que explica en el medio es que Estados Unidos ha recompuesto su situación, no así Europa, y en todo caso marca que el crecimiento viene de las economías emergentes de Asia, especialmente por el crecimiento de las inversiones en China y en India. Por eso lo interesante, y cambiemos de placa, Alejandro, lo interesante es ver que el pronóstico del Fondo Monetario, y podríamos extenderlo a otros organismos, es que hay límites a la mundialización y al reordenamiento del sistema mundial. Y que en la base del problema están las propuestas de liberalización que funcionaron por 40 años. La crisis del 2007-2009 es una crisis a las políticas económicas que generaron el mundo entre los años 80 y la pandemia, el escenario de guerra. Por eso, para avanzar en esta dinámica de más liberalización, hay una fuerte iniciativa política que afecta a derechos democráticos. Por eso las reformas. 5 minutos, Julio. Gracias, las reformas. Y bueno, para frenar las resistencias populares hace falta un mayor nivel de represión. Digamos que es una mezcla de consenso y de represión para que estas propuestas de extrema derecha generen expectativas sobre ese descontento social de insatisfacciones en el nivel cotidiano. Vamos a la siguiente, Alejandro. La síntesis es que hoy tenemos un desorden mundial, hay una reestructuración del sistema mundial. Y en ese desorden intervienen las sanciones unilaterales del poder hegemónico a escala global, de Estados Unidos, de sus socios europeos principalmente. Y eso genera nuevas búsquedas para reordenar el sistema del capitalismo mundial. En ese plano, lo que se desarma es esa lógica globalizadora, donde curiosamente, bueno, es China quien aparece defendiendo
esa tendencia a las cadenas globales de valor, porque la economía china se ha reestructurado, reorganizado en un ensamble de cadenas globales de valor, y por eso hay nuevas propuestas de reordenamiento del orden mundial, aparecen los BRICS Plus, entre otros mecanismos de rearticulación del sistema mundial, por eso insisto, es que es un momento de desorden, y en todo caso, para el debate, yo digo al final de esta placa, que hay una ausencia de un horizonte anticapitalista que había actuado en el imaginario de la bipolaridad. En esos tiempos de socialismo-capitalismo existía una perspectiva de horizonte anticapitalista, de horizonte socialista, más allá de que se discutiera si aquello que se llamaba socialismo era socialismo. Y cierro señalando con esta placa las tendencias y la crítica al capitalismo contemporáneo tienen que pasar por ver las nuevas condiciones que hay, las fuertes innovaciones tecnológicas, Internet, robótica, la inteligencia artificial, donde incluso hay debates donde algunos dicen que esto hace anticuado la teoría marxista del valor. Yo creo que más que nunca la teoría marxista del valor nos permite analizar esta crítica de fuertes innovaciones. De alguna manera el grupo de los dos, Estados Unidos-China, es quien define el debate del sistema. No se ve en la pantalla 7. Ah, cambiala, perdón, cambiala, si la ven ahora. El G2, Estados Unidos y China define, y eso en el marco de una pérdida de productividad de Europa. Si hubiera tiempo, comentaríamos el informe Draghi, que plantea para Europa, para poder competir con China y Estados Unidos, tiene que ir una profunda reforma estructural, laboral, previsional, y en ese plano nosotros discutir el lugar de América Latina y el Caribe. En un marco de militarización, crece el gasto militar en todo el mundo, amenaza de guerra nuclear, y claro, también con conflictividad en ciclos crecientes, en los 80-90 contra la globalización, en la pandemia y pospandemia en búsqueda de nuevos horizontes. En ese sentido, América Latina generó expectativas, especialmente en los procesos juveniles de resistencias en Chile, en Colombia, entre otros. Y por lo tanto yo cierro señalando la necesidad que tenemos nosotros en los colectivos que integramos de profundizar la crítica teórica y la construcción de política alternativa al orden capitalista, recuperando críticamente la historia de los imaginarios que se han construido contra el capitalismo. Eso supone un debate teórico. Yo insisto, desde la teoría del valor y el plusvalor de Marx, de plena y absoluta validez, lo que representa la hegemonía del capital ficticio en este tiempo, y claro, el desarrollo de las políticas, de las prácticas políticas alternativas que se construyen en aquellos territorios donde hay perspectiva por la emancipación, por el socialismo, e incluso búsquedas de colectivos que van resolviendo la vida cotidiana, generando condiciones para pensar una organización económica social crítica al capitalismo y, por supuesto, más allá del capitalismo. Un minuto, Julio, para cerrar, por favor. Gracias. Hasta ahí nomás. Llegamos. Perdón, Julio, te interrumpí justo en el momento de tu cierre. No. Era justo hasta ahí. Perfecto. Para cumplir con el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Y le damos la palabra entonces a nuestro querido compañero Orlando Caputo, que nos presentará el trabajo Ruptura y tránsito hacia una nueva economía mundial, declinación de Estados Unidos y auge de China. Entonces, Orlando, te saludamos con muchísimo cariño y te escuchamos. Saludos y cariño a todos los compañeros y felicitaciones por este seminario. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Sí. Yo he preparado sobre la base de 2 trabajos recientes. Y el tema central es la ruptura y tránsito hacia una nueva economía mundial.
he retomado el problema del cambio de la pandemia, la crisis del 2008, la pandemia, cambio climático y declinación de Estados Unidos y auge de China. En una primera parte, el objetivo central es recuperar y profundizar el enfoque teórico-metodológico de Marx sobre economía mundial como una totalidad superior y diferente a la mera suma de las economías nacionales. En realidad, la economía mundial tiene una fuerza y una realidad tan objetiva como la realidad de las economías nacionales, como la realidad del comercio mundial y de otras relaciones económicas internacionales. En general, la economía mundial se observa con una estructura de producción de mercancía y de realización de ellas que compromete a todas las economías nacionales. Bueno, y la economía mundial ha sido generada por el desarrollo del capitalismo casi desde su inicio. Hay que tener presente, por ejemplo, la acumulación originaria. Posteriormente, bueno, la economía mundial está relacionada con las primeras fases también del desarrollo del capitalismo, ¿no? La economía inglesa inicialmente desarrolló la industria textil y se organizó para abastecer el mundo, al mismo tiempo para obtener las materias primas que utiliza esta industria. Bueno, la concreción misma del libre comercio que promovió Inglaterra es un reflejo de esa constitución de economía mundial. El cambio de escenario de economía nacional y economía internacional a un escenario de economía mundial aparece como un cambio simple, pero en realidad es de una alta complejidad. Guardando la distancia es similar al escenario de análisis del Sol girando en torno a la Tierra o el escenario de análisis de la Tierra girando en torno al Sol. Ahora, la existencia objetiva de la economía mundial queda mucho más de manifiesto en la actual etapa de globalización, que se expresa en una creciente estructura productiva y de circulación mundial de las mercancías. Ahora, desde 1974, a inicio del siglo presente, se produjeron 6 crisis cíclicas que caracterizábamos nosotros como crisis al interior de la globalización. La del 2008 es una crisis de la globalización. Y a partir de ahí se ha iniciado la ruptura de la globalización y el tránsito hacia una nueva economía mundial. Ahora bien, desde el punto de vista teórico, es claro que las principales teorías económicas tienen como escenario de análisis las economías nacionales. Bueno, la economía clásica de Smith y Ricardo, posteriormente Keynes y también Friedman y todo el pensamiento neoclásico tiene como escenario fundamental de análisis las economías nacionales. Otro tanto sucede con los textos de macroeconomía en sus diferentes versiones, ¿sí? Siempre se toma la economía nacional cerrada, después luego abierta, en fin. Es muy interesante para la situación actual rescatar el documento de Keynes de 1933 que se llama La autosuficiencia nacional. Bueno, por un lado deja de manifiesto que él es un economista de economía nacional, ¿sí? Pero también está relacionado con el desarrollo reciente de los últimos años de la tendencia a la producción nacional, a la autosuficiencia nacional, a una especie de ruptura con la globalización sin que
se pueda concretar en forma absoluta, pero privilegiando lo nacional. Y es claro que la ciencia económica, al tener como escenario de análisis la economía nacional y las relaciones económicas internacionales, es incapaz de entender no solamente el funcionamiento de las economías nacionales, sino el propio desarrollo de las crisis. Las crisis recientes, digamos, han sido una verdadera novedad para el capitalismo y para la ciencia económica y las instituciones. Pasó así con la crisis asiática y con la crisis del 2008. A propósito de eso, el Fondo Monetario Internacional en abril del 2007, meses previo al estallido de la crisis del 2008, afirmó, entre otras cosas, lo siguiente: lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure, ¿sí? Y antes que nada, la economía estadounidense se mantiene firme en general. Esta reflexión tiene que ver con el hecho de la incapacidad de entender el funcionamiento de las economías nacionales en su plenitud y también las crisis mundiales. Ahora, es claro para nosotros o para un grupo la concepción de economía mundial en Marx. Aquí yo quiero destacar, por ejemplo, el discurso sobre el problema del libre cambio, que es un discurso que él lo ubica a nivel de la economía mundial, ¿sí? Y Marx afirma: la libertad que se invoca es la que reclama el capital para aplastar al trabajador. Es quizá una síntesis del problema o de la etapa de globalización de la economía mundial. Dice: no debe maravillarnos el que los libres cambistas sean incapaces de comprender cómo puede enriquecerse un país a costa de otro, ya que esos mismos señores se niegan a comprender cómo dentro de un país puede una clase enriquecerse a expensas de otra. También agrega: solo a la burguesía se le podría ocurrir la idea de llamar fraternidad universal a la explotación en un plano cosmopolita, que es un poco el planteamiento más o menos central de la globalización de la economía mundial, que se iba a lograr una tendencia a la igualación y fraternidad universal. Agrega en el discurso del libre cambio que todos los fenómenos destructores que la libre concurrencia provoca dentro de un país se reproducen en proporción aún más gigantescas en el mercado mundial. Ahora está claro, hay problemas de tiempo, ¿sí? Que también en el manifiesto plantea, digamos, la concepción de la economía mundial. La gran industria ha creado el mercado mundial, ¿sí? Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, es decir, a hacerse burgués. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. Bueno, estas citas describen en forma muy categórica, en una perspectiva pasada, pero muy presente también, mejor que cualquier síntesis actual, el proceso de globalización reciente en la economía mundial. Bueno, recuerdo también ahí el plan de trabajo de Marx, ¿sí? Que ya en el libro quinto... 5 minutos, Orlando, por favor. ¿Sí? Bueno, pensaba, digamos, ya en el libro sexto, el mercado mundial y la crisis. El mercado mundial, la sección final en la cual la producción está puesta como totalidad, al igual que en cada uno de los momentos, pero que al mismo tiempo todas las contradicciones se ven en proceso.
El mercado mundial constituye a la vez que el supuesto el soporte del conjunto de la producción. ¿5 minutos faltan? Bueno, pues ahí se ve Ana, en el esquema que yo preparé, en base a los dos documentos, está la pandemia, ¿no? La pandemia fue muy importante porque paralizó la economía mundial. Ahí se mostró con mucha fuerza una cantidad de características, entre ellas, digamos, la articulación de la sobreproducción a nivel nacional y los problemas que se generó con la paralización de la economía, en todo sentido, ¿no? Y en realidad dio la pandemia un origen y fuerza al desarrollo de la autosuficiencia nacional. En muchos países se empezó a plantear, digamos, la idea de la producción nacional de elementos esenciales, en fin. Y empezó a generarse la idea de hecho en China, hecho más bien en Estados Unidos, producción hecha en Europa. Empezó a surgir, digamos, con más fuerza el problema de la industrialización. Ahora, la pandemia ayudó en ese proceso y al mismo tiempo viene el calentamiento global, que en síntesis genera la posibilidad de una nueva estructura en la base energética de la producción de la economía mundial. Y ambas cosas, o sea, se desarrollaron así mutuamente. ¿Sí? Y a continuación, en la presentación viene una perspectiva más general y empezando, digamos, a inicio del siglo XXI con el desarrollo tan fuerte de China. En nuestro trabajo del 2004 planteábamos, digamos, de que Estados Unidos y China, como pregunta locomotora de la economía mundial, y formulábamos que sí, que China ya era locomotora de la economía mundial. En ese momento representaba ya el 60% de la producción de Estados Unidos. Y como pregunta especial señalábamos que, como pregunta, sí, China depende de la economía mundial y la economía mundial capitalista depende de China, ¿quién va a depender más de quién? Y apuntábamos de que a propósito del desarrollo de lo que llamábamos trilogía, ¿sí? Esto es mercado, regulación de mercado y estrategia de largo plazo, le da una fuerza enorme a China y que ahí se iniciaba también una nueva novedad de la economía mundial y hacia un cambio desde todo punto de vista económico, social, político y geopolítico. ¿Sí? Bueno, posteriormente, en el trabajo del 2014 señalábamos que China ya era, ¿sí?, la principal potencia económica mundial. ¿Sí? En ese momento estaba muy cerca de Estados Unidos, sin embargo, cualitativamente por el papel que jugaba tanto en el ciclo económico como lo que había hecho para salvar al capitalismo en la crisis del 2008, que según Obama estuvo muy cerca de caer al abismo, la economía norteamericana y mundial. China salvó Orlando, por favor. esa producción. Disculpa, no escuché bien. ¿Cuánto? Un minuto, por favor, para cerrar. Bueno. Para cerrar viene lo siguiente, ¿no? En el trabajo se cita un documento reciente de la Economic que dice la economía mundial actual está explotando, ¿sí? Y afirma mucho lo que nosotros hemos estado planteando. Y quizá uno de los temas centrales es que Estados Unidos, ¿sí?, con su propuesta de primero la producción en Estados Unidos, está
rompiendo con la Organización Mundial de Comercio, la que no puede funcionar en su sección especial, que es la resolución de controversia. Estados Unidos ha bloqueado por, no sé, 50 veces votaciones para constituir ese grupo. Y por lo tanto, o sea, la Organización Mundial de Comercio, que apoyaba el libre comercio y la protección de las inversiones extranjeras, está dejando de funcionar. Y por lo tanto, digamos, abre con mayor fuerza, digamos, la posibilidad hacia una nueva economía mundial. ¿Qué decir? Y para terminar, las últimas informaciones, ¿no? Está lo de Trump con declaraciones de todo tipo, amenazando a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo, y especialmente, bueno, a China, pero también a socios principales, con aumento de aranceles. Ahora, en relación al BRIC, ¿no? Ha planteado una sanción así a quienes pretendan superar el dólar como primera moneda mundial, en fin, un nivel de matón, de matón casi a nivel mundial, pero también expresa la importancia del dinero mundial y como elemento central de la economía mundial en el enfoque global de Marx. No hay que olvidar que Marx planteaba, digamos, en el desarrollo de la teoría del valor, ¿sí?, al final la constitución del dinero como dinero mundial y la importancia que tiene eso. Y además, uno de los temas que nosotros hemos olvidado, ¿sí?, de profundizar teóricamente qué es lo que significa, y que Trump ahora lo plantea como un tema quizás más importante que cualquiera otra de las relaciones, digamos, de comercio o de inversión de capital. O sea, el poder del dólar controlado por Estados Unidos es uno de los elementos centrales, digamos, que está puesto en duda. Por eso él sale, sigue a defender eso y expresa al mismo tiempo, digamos, las posibilidades de tránsito y ruptura hacia una nueva economía mundial que será en un periodo, en una perspectiva más larga de tiempo, pero que se va produciendo, digamos, año a año, día a día, en el desarrollo de la economía mundial. Tenemos que cerrar, Orlando, por favor. Con eso tenemos que cerrar, Orlando, por favor. Gracias. Sí, con eso termino. Termine con eso. Perfecto, Orlando. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, le voy a dar la palabra a Camila Andrea Galindo Martínez, una joven compañera de este GT. Solamente hacer una pequeña aclaración. Después de la presentación de Camila, voy a tener que darle la palabra a la maestra Josefina Morales de México, porque se va a tener que retirar, porque le van a rendir un homenaje por sus 45 años de trabajo en la UNAM. Entonces, después, vamos a tener que hacer una pequeña una alteración ahí ligera en el programa, nada más por eso. Entonces, Camila, te escuchamos con esta presentación que ya nos estás poniendo en pantalla: el derecho internacional y la gobernanza global en apuros ante el robustecimiento de la crisis multisistémica. Te agradecemos mucho, Camila. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todas y para todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Camila Galindo, soy abogada, especialista en derechos humanos y magíster en derecho administrativo. Y esto lo digo porque van a entender un poco porque el tema de mi presentación, que puede que en algún momento nos suene como diferente a lo que estamos hablando y a lo que vamos hablar durante todo esta jornada, pero yo creo que va a significar incluso como una introducción en conjunto con las presentaciones que han hecho anteriormente también. Entonces, en esa medida, digamos que yo traigo como tres temas principales. El primero es porque estamos hablando de una crisis multisistémica y civilizatoria, y eso un poco ya lo han venido adelantando las dos personas que me antecedieron, ¿cierto? Yo quisiera agregar como allí unos puntos adicionales. Uno es el tema, obviamente, de la crisis climática. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, hemos visto cómo nos enfrentamos a inundaciones,
A la par que tenemos unas restricciones de acceso al agua potable. Actualmente la capital de Colombia se enfrenta a un problema de racionamiento del agua porque están bajando los niveles de los embalses debido a diferentes medidas, tanto de consumo como de sequía. En diferentes países de la región también estamos viendo temas de crisis energética. A nivel social, creo que también es importante plantear un tema hacia el lado de, estamos viendo el genocidio hace más de un año que está siendo transmitido por redes sociales, pero en donde no hemos tenido también como la posibilidad o los márgenes de maniobra desde esto que hemos planteado como, o lo que se ha planteado como la gobernanza global y el derecho internacional. Y por eso es que surge un poco mi preocupación sobre este tema, porque al ser abogada siento que toda mi vida me han vendido la idea de esa gobernanza global y de ese derecho internacional como la medida de respuesta para diferentes escenarios, ¿cierto? Especialmente esos escenarios bélicos. Pero conforme que va pasando y que van pasando los años y en la coyuntura actual cada vez vemos más latentes esas limitaciones. También tenemos una crisis de salud mental. A continuación les voy a dar unos datos sobre eso y tenemos unos retos también de cara como a esa gobernanza global y a ese derecho internacional que tiene que ver con los avances de los metaversos y de la supuesta inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces vemos unos escenarios de interrelacionamiento entre las personas, escenarios que también son aprovechados a nivel económico, pero que no tienen un margen de regulación claro, ¿cierto? Hemos visto también algunos escándalos, veamos hace unos meses también las protestas que se daban en países asiáticos por parte de mujeres porque sus fotos han sido utilizadas por medio de la inteligencia artificial para para cambiarlos y para ser utilizados en temas de reproducción de pornografía, ¿cierto? Y eso nos evidencia las preocupaciones que tenemos con estos avances de estas supuestas tecnologías. Y en el metaverso lo que vemos es que son escenarios supuestamente virtuales, y digo supuestamente virtuales porque siento que a veces la virtualidad como que nos venda un poco los ojos y pensamos que no, esto no tiene como unas implicaciones materiales también, y hemos visto también de la mano de la crisis climática las consecuencias que estos espacios virtuales a nivel de los operadores, las matrices, el gasto energético y de agua que esto también implica, ¿cierto? Y eso como que no somos tan conscientes de eso que implica esos supuestamente espacios virtuales. En temas, digamos, a nivel político, creo que el profe Julio también lo abordaba en temas de esos virajes hacia la derecha y hacia el fascismo. El profe Julio incluso también lo ponía dentro del artículo que reciente sale dentro de nuestro boletín, y es ese cuestionamiento de esos derechos fundamentales, esos derechos que en algún momento se consiguieron por parte de los movimientos sociales con mucho esfuerzo, con muchas vidas que también fueron sacrificadas en su momento, pero que hoy en día todo eso que creíamos que ya habíamos avanzado está siendo puesto en duda por diferentes iniciativas políticas, ¿cierto? Y constantemente, por lo menos en nuestra región, tenemos esas amenazas latentes de los golpes de Estado, ¿no? Algunas iniciativas políticas progresistas que se han logrado establecer en nuestros países, pues no, digamos que no pueden gobernar de manera tranquila, podríamos decirlo, porque siempre está como ese fantasma de esos golpes de Estado, en donde incluso en algunos se ha podido materializar. En esa mía traigo algunos datos para que podamos tenerlos como de contexto, ¿cierto? Entonces, veamos que de los 2.668 mil millonarios que hay hoy en el mundo, poseen 12.7 billones de dólares, lo que supone un aumento de 3.78 billones de dólares. Entonces, conforme nos vemos cada vez más empobrecidos, conforme vemos un aumento de la desigualdad, pues vemos que aún en épocas incluso de pandemia, estas riquezas siguen creciendo, ¿cierto? Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas que componen el 40% más pobre de la humanidad. Una trabajadora o trabajador que se encuentre en el 50% más pobre del mundo tendría que trabajar 112 años para obtener los mismos ingresos que lo que una persona del 1% más rico consigue en un solo año.
La elevada informalidad y el volumen de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres mantiene a 4 millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe fuera del mercado laboral. La mitad de las mujeres trabajadoras racializadas en Estados Unidos ganan menos de $15 la hora. La pandemia ha creado 40 nuevos millonarios en el sector farmacéutico. Las empresas farmacéuticas como Moderna o Pfizer se embolsan $1.000 en beneficios cada segundo gracias exclusivamente a su monopolio sobre la vacuna contra la COVID-19. En 2022 se produjeron protestas por el costo de vida en 122 países y territorios. Muchos de nuestros países, por ejemplo, Colombia, fue uno de ellos, ¿no? En donde se manifestaron incluso desde 2019, se dieron diferentes movilizaciones sociales que trajeron, digamos, un contexto de un cambio político, pero que hoy en día también están como en unas disputas internas por la perpetuación también de diferentes poderes políticos y económicos en nuestro país, que si bien han permitido, digamos que han dado paso a un gobierno progresista, pues no es solo el gobierno donde está atado el poder, ¿cierto? Un reciente análisis de organizaciones humanitarias señala que el 83% de la ayuda alimentaria no llega a la Franja de Gaza. A nivel mundial, 117.3 millones de personas sufren desplazamientos forzosos, de los cuales 68.3 millones son desplazadas internas a causa de conflictos en 2023, es decir, el 90% de todas las personas desplazadas internas. Hemos visto también cómo a través del genocidio contra Palestina se ha puesto en evidencia el uso del hambre como un arma letal, ¿cierto? No solo lo vemos en el genocidio contra Palestina, sino a nivel mundial, pero creo que ese uso del hambre como arma letal pone en evidencia también esa crisis política y social a la que estamos enfrentándonos. Si cada uno de los 5 hombres más ricos gastase $1 millón diarios, les llevaría 476 años a agotar su riqueza conjunta. A nivel mundial, los hombres poseen $105 billones más de riqueza que las mujeres. Esta diferencia de riqueza equivale a más de 4 veces el tamaño de la economía estadounidense. El 1% más rico de la población mundial posee el 43% de los activos financieros globales. El 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los 2/3 más pobres de la humanidad. Una trabajadora del sector sociosanitario necesitaría 1.200 años para ganar lo que un director general de una de las empresas de la lista Fortune 100 acumula en promedio en tan solo un año. Elon Musk posee, al menos porque son los que están reportados, 2 aviones privados que en conjunto producen 5.400 toneladas de CO2 al año. Este nivel de emisiones equivale a las que una persona media produciría a lo largo de 834 años, o a las emisiones de una persona que se encuentre entre el 50% más pobre de la población mundial durante 5.437 años. Hoy en día, más del 25% de la población mundial reporta sentimientos de aislamiento social y soledad, y más de 150.000 personas entre 15 y 29 años mueren por suicidio cada año. Esos son algunos de los datos. Bueno, traigo otros, pero se los comparto mejor en la presentación porque si no me quedo allí. Esos son algunos de los datos que nos muestran esa crisis multisistémica y civilizatoria a la cual nos estamos enfrentando, en donde yo soy profe universitaria y en donde cada vez veo más la desesperanza por parte de los jóvenes, ¿cierto? Incluso en las movilizaciones sociales que se daban acá en Colombia, lo que veíamos es que muchos de estos jóvenes no tenían una razón para qué vivir, ¿cierto? Son personas que no pueden acceder a estudios, son personas que no pueden acceder a trabajos y cada vez sienten que su existencia como tal no tiene un sentido. Y allí es donde esas iniciativas de formación política, de articulación y construcción de un futuro tienen que tener un asidero en esta juventud, ¿cierto? Aun cuando tenemos un mundo muy caótico, necesitamos mostrar lo importante que es la articulación y la construcción conjunta de alternativas. En esa medida vemos
tanto una gobernanza global como un derecho internacional que está en ciernes, ¿cierto? Entonces vemos una estructura institucional y normativa que contiene unas jerarquías y una distribución de poder inequitativa, y es importante que veamos que estas discusiones que estamos viendo hoy en día no son discusiones nuevas, ¿no? Y más, creo que con todo el conjunto de ustedes, que les admiro un montón y para mí es un honor poder presentar este tema acá, saben que no son discusiones nuevas, sino que lo que estamos viendo hoy en día son cada vez más latentes y evidentes las limitaciones que desde los orígenes de esta supuesta gobernanza global y de este derecho internacional se han manifestado, y que por eso es necesario que, como decía el profesor Julio Gambina, podamos robustecer estas críticas y plantear alternativas al respecto, incluso alternativas que en algún momento... 5 minutos, Camila, por favor. Gracias. Que ya en algún momento se han planteado, pero que requieren cada vez construirse también dentro de un diálogo intergeneracional entre ustedes, que ya llevan todo un proceso organizativo, que llevan toda una experiencia, y las nuevas juventudes sin desconocerlo, ¿no? Porque acá en Colombia se ha dado mucho también esto de que la juventud está haciendo lo que otras generaciones no hicieron, y eso no es cierto. Nosotros tenemos que partir también de un conocimiento y reconocimiento de nuestras historias y de nuestras reivindicaciones. Vemos un tema de una gobernanza global cooptada desde sus orígenes, una vinculatoriedad limitada y restringida, ¿no? O sea, estas organizaciones, por ejemplo, como Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional, es obligatoria, pero para algunos, ¿no? No para todos. Y es lo que estamos viendo también en el marco del genocidio contra Palestina. Hay muchas dudas sobre esa eficacia del derecho internacional, pero también desde allí llevamos décadas de unas narrativas de legitimación de estas instituciones y en todo nivel, ¿no? O sea, yo lo puedo ver desde los derechos humanos, que es en el campo laboral que me ejerzo, pero también lo vamos a ver en temas de derechos económicos, ¿cierto? Los tratados de libre comercio. ¿Cuáles son las alternativas a esos tratados, a esos escenarios de gobernanza? Y en esa medida traigo una frase que hice y un poco va de la mano como cerraba el profe Julio: los horizontes que coinciden con las necesidades concretas están todavía lejos, sí, pero obligan a caminar. O sea, no por eso tenemos que dejar de tejer esas alternativas, porque si bien estamos lejos y se ve de pronto como muy difícil, no por eso debemos dejar de empezar poco a poco a seguir construyendo, a tejer esas diferentes perspectivas. Y en esa medida yo quiero dejar como en estos 2 minutos que me quedan como una introducción, que siento que igual el tema de las instancias de integración regional y subregional van a ser desarrolladas a lo largo de nuestra jornada de esta semana, ¿cierto? Pero quiero llamar la atención sobre 2 cosas. Uno, lo primero, porque sé que hay pues buscando mucha información para esta exposición, encontré que hay otro grupo de trabajo que tiene justamente por preocupación el tema de estas propuestas de integración regional, que es liderado también por el profesor Jorge Marchini, que es muy cercano para algunas y algunos de nosotros, ¿cierto? Y lo que plantea el profesor Jorge Marchini en el más reciente boletín de octubre del 2024 es que todo lo que está pasando, ese contexto que yo les di inicialmente, más que desincentivar lo que consideraríamos en torno a esta integración regional e internacional, lo que nos muestra la necesidad de poder llevarlo a cabo, ¿cierto? Con discusiones que incluso yo revisaba una de las presentaciones que en su momento hacía Fidel Castro hacia finales de los 70, donde planteaba estas mismas discusiones, ¿cierto? O sea, por eso les digo, no son discusiones nuevas. Y en donde planteaba también que esos nuevos escenarios y esas juntanzas dentro de la integración regional no pueden obviar estas críticas, ¿cierto? Sino que las tienen que tener presentes para poder desarrollar escenarios alternos justos y equitativos. Y finalmente, creo que un ejercicio también a nivel en temas tanto de derechos humanos como de derecho penal internacional interesante puede ser el ejercicio que se ha llevado a cabo en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos como un escenario desde los pueblos de exigibilidad, juzgamiento e investigación de diferentes crímenes a nivel internacional, en donde incluso dentro de las últimas posturas que tuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos respecto al genocidio en Gaza, pues lo que se evidencia también son las limitaciones que se han venido
dando dentro de estos diferentes escenarios. Hay iniciativas, sí, el Tribunal Permanente está desde 1979, lo que tenemos que hacer es seguir construyendo conjuntamente para poder fortalecer estas alternativas. Yo pienso mucho de cara a la juventud. ¿Cuáles alternativas les proponemos a la juventud de que si es posible dentro de este caos generar propuestas, construirlas conjuntamente y que se requiere fortalecerlo desde nuestro marco teórico y analítico? Muchísimas gracias. Camila, muchísimas gracias por tu presentación y además por sujetarte al tiempo de una forma muy precisa. Te agradecemos mucho tu intervención y ya tendremos tiempo de discutir tu trabajo, tu excelente exposición. Como les decía, vamos a tener que hacer un pequeño ajuste en el programa para darle paso entonces al trabajo de Josefina Morales, que lleva por título Geopolítica en la decadencia imperial. Hace un rato dije que eran 45 años, no, en realidad son 55, ya viendo ahorita el programa del instituto, al cual Josefina se tendrá que retirar después de esta primer mesa. Pues entonces, Josefina, pues buenos días aquí en México y te damos la palabra. Tienes apagado tu micrófono, Josefina. Aquí estoy. Bueno, primero, muchísimo gusto de encontrarnos. Muchas gracias por la organización del evento, a Gaby, a Alejandro, a Jaime y a Julio, desde luego también, y a todos, ¿no? Porque creo que es un espacio que hemos creado desde hace muchos años y que nos permite reflexionar colectivamente, plantearnos dudas, preguntas y sobre todo intentar crear o reforzar la utopía de la que nos decía Julio Cortázar, de que para qué nos sirve para caminar. Entonces ahí vamos caminando y buscando, digamos, todos estos caminos alternativos que está creando la lucha popular. No es que nosotros los inventemos o reflexionemos, sino que intentamos, digamos, entender, ver todas las luchas que todos los días plantean los trabajadores, los campesinos, hombres, mujeres, jóvenes y toda la sociedad en su conjunto. Una observación, creo que todos nos vamos a referir a China, entonces inevitablemente. Entonces creo que tendremos que hacer digamos, tener muy claro quién va a ser, digamos, la mayor reflexión, empezando por, desde luego, por nuestro querido compañero chileno, Orlando, que ha trabajado mucho el tema, ¿no? Y hacer referencias porque si no vamos a estar repitiendo y repitiendo los datos, digamos, que estamos conociendo, que manejamos sobre China, ¿no? Creo que tenemos que tener en eso observación. Yo llamé mi trabajo Geopolítica en la decadencia imperial. O sea, yo creo que hay dos aspectos muy importantes que hay que ver. Por un lado, esta decadencia de Estados Unidos, esta decadencia imperial, cómo se expresa y además qué implicaciones tiene junto con toda la emergencia de China, con qué pasa en el Pacífico, qué pasa en nuestros países, etcétera, que implican cambios en las relaciones geopolíticas, una recomposición de la geopolítica mundial. Creo que es interesante que nos planteemos este problema, aunque uno no sea experta en el tema, ¿no? En los últimos 34 meses, desde el 24 de febrero de 2022, la invasión de Rusia a Ucrania desató una guerra cuya respuesta, encabezada por Estados Unidos y la OTAN, adquirió las múltiples y variadas dimensiones de una guerra híbrida, de lo militar a lo mediático, pasando por lo comercial y lo tecnológico. El genocidio del gobierno israelí sobre Palestina cumplió 12 meses en octubre del 2024, ya ha cobrado la vida de más de 45,000 personas, que se dicen, de las que se cuentan, con un gran número de mujeres y niños y un asedio que ha desatado la hambruna en el heroico pueblo palestino en Gaza. Hoy se extiende a Cisjordania y a Líbano. Este genocidio ha sido condenado por millones de ciudadanos del mundo y organizaciones internacionales y ha sido condenado por la Corte Penal Internacional, que ha demandado el arresto del criminal de Netanyahu, jefe sionista fascista del gobierno israelí. Estos dos conflictos se registran en el curso de una larga crisis multidimensional del capitalismo y la decadencia imperial estadounidense, con predominio de su dimensión política, exhibiendo una pérdida creciente de su hegemonía
al tiempo que se abre una reconfiguración de la geopolítica mundial en la que Rusia y China renuevan sus lazos comerciales y políticos, y la asociación de los BRICS, creada desde 2009, se refuerza con nuevos países participantes y está en marcha una reconfiguración geopolítica internacional. Repito, y en este contexto se da la lucha permanente, la lucha con nuevas características de los trabajadores del mundo, no solo en nuestra América, sino también en Europa, que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Y aparte se da en el contexto en que en nuestra América, 7 de los 34 estados nacionales tienen gobiernos democráticos, populares, nacionalistas con diverso alcance, ¿no? Unos más, otros menos, etcétera. Las críticas a cada uno las podemos hacer o las hemos hecho desde nuestros propios países, ¿no? Al tiempo que se refuerza, insistimos, la contraofensiva neoliberal fascistoide encabezada por Donald Trump. Yo creo que sí es muy importante que veamos qué cambios cualitativos hay, tanto en la recomposición geopolítica, en la economía mundial, de la que nos ha hablado Orlando, como en los cambios de los pueblos, ¿no? O sea, de las luchas populares, que están adquiriendo nuevas características frente a estos desafíos, sí o no. O estamos ante movilizaciones populares que están por la sobrevivencia, por digamos, por el asedio inmediato del capital, pero donde es un momento tan importante de volver a la vista del manifiesto de comunista de proletarios del mundo unidos, ¿no? O sea, de profundizar una conciencia nacional de los trabajadores, pero en esta dimensión internacional, porque no vamos muy lejos, ¿no? La lucha, por ejemplo, la resistencia, no la hay en México contra el TLC, por desgracia, más que en ciertos aspectos como en la minería, por el grado de conflictos ambientales donde se cruzan estas dos dimensiones de la crisis multidimensional, pero que en general nos falta esa mayor, digamos, interrelación, acción colectiva. Otro problema que enfrentamos los pueblos de nuestra América, pero en particular México y Estados Unidos, es el problema migratorio, y que con Trump se va a volver más agudo. Entonces, como que hay 3 o 4 problemas fundamentales a los que deberíamos, digamos, ponerles mayor atención, crear una propuesta de articulación de esta problemática entre las sociedades, entre los pueblos, ¿no? La problemática migratoria, les digo, va a ser terrible para México, pero también en Estados Unidos tienen una fuerza migratoria impresionante de México. Hay varios notas, inclusive hasta de los periódicos del Washington Post y del New York Times, etcétera, que están diciendo Trump no va a poder hacer esta amenaza, no la va a poder cumplir porque, bueno, tantos miles de trabajadores o millones de trabajadores trabajan en tales sectores importantes en Estados Unidos, como se vio durante la pandemia. Durante la pandemia fue muy claro la presencia, la contribución de los trabajadores mexicanos en la economía norteamericana, ¿no? Sin embargo, algo que señalaba ayer un analista muy interesante, muy importante sobre Estados Unidos, que es David Brooke, señalaba que lo que se ha creado ya, desde luego, esta amenaza de Trump en los migrantes, en los mexicanos en Estados Unidos, es el miedo, ¿no? Que es otro de los elementos que hace tiempo hablábamos de este elemento ideológico, cultural, social, que el capitalismo también ha creado, que el imperialismo, pero que ahorita en Estados Unidos, señalaba David Brooke, es muy importante el crear esta sensación, este miedo en los trabajadores migrantes que están en Estados Unidos, es muy fuerte, ¿no? Y las repercusiones que esta amenaza de Trump, que no lo va a poder hacer, les digo inmediatamente, sobre la sociedad, la economía mexicana va a ser muy fuerte. Entonces es otro problema que hay que tener muy en cuenta. Habría que recordar y tener presente, Obama fue el mayor hasta antes de Trump, el mayor expulsor de migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo enfrentamos este tipo de problemáticas, cómo inclusive las examinamos, cómo invitamos a los migrantes a trabajar sobre ello, ¿no?
Entonces, eso es una de las cuestiones. El otro elemento que les decía que me parece importante de esta recomposición de la geopolítica mundial en la decadencia imperial es ver la dimensión política de la crisis en Estados Unidos. Ajá. Aunque ganó Trump, y además con todo este refuerzo del Partido Republicano que arrasó en el Senado y en la Cámara Legislativa, sin embargo, a pesar de eso, hay elementos o acciones interesantes, a lo mejor muy aisladas, ¿no? En los mismos Estados Unidos, ¿no? En distintos lugares, empezando por Los Ángeles, en California, o en Michigan, o en algunos otros lugares, a lo mejor son muy aislados, pero que pueden, digamos, con los que habría que, sobre todo en el caso de México, cómo incorporar o cómo simplemente hacer contacto para entender la dimensión de esta ofensiva neoliberal fascistoide, entenderlo así, además, llamarla por su nombre, para buscar por lo menos solidaridad, por lo menos, si es que no, plantear una lucha articulada, si es que podemos hacerlo. Algún día en Estados Unidos se planteó el nombre de una película de Un día sin mexicanos en Estados Unidos, ¿y qué pasa, no? Entonces, yo diría que el poner, repito, perdón, la atención a la descomposición de Estados Unidos, social y política, podría ayudarnos a tender puentes con movimientos sociales allá, o simplemente entender qué se nos viene encima, ¿no? Dejen ver, hay una cita que recupero de Jairo y de Carolina, de un libro de hace tiempo, en las que señalaban lo siguiente: durante la primera década del siglo XXI, se desplegaron una serie de acontecimientos que pusieron en cuestión la hegemonía imperial alcanzada por los Estados Unidos después de la implosión de la Unión Soviética. El ascenso de China, la recuperación rusa, las derrotas militares en Oriente Medio, el importante despliegue de la movilización social y popular, así como victorias electorales y proyectos políticos progresistas y democrático-populares, en algunos casos con contenidos antiimperialistas en nuestra América, la caída en el crecimiento de la economía mundial y el declive económico interno, entre otros. Creo que esta síntesis que hicieron Jairo y Carolina hace varios años sigue presente, pero yo insistiría que yo por lo menos tengo necesidad de profundizar las nuevas características de la decadencia. Las nuevas minutos, por favor, maestra. Ya, las nuevas características, sobre todo políticas de la decadencia imperial, para poder, digamos, plantearnos, construir esa alternativa frente a esta dimensión política de esa crisis, ¿no? Porque recordemos que los imperios, cuando están más débiles y en decadencia, hay un libro famoso sobre el respecto, lo que más van a utilizar es la violencia, es la dimensión militar de esa decadencia, ¿no? De esa pérdida de hegemonía, se vuelven más agresivos, más asesinos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo quería plantear. Y finalmente, repito, ponernos de acuerdo en cómo vamos a tratar a China, ¿no? Nos referiremos todos al trabajo de Orlando y nada más 2, 3 cosas en las que cada quien considere importante enfatizar para plantear una mejor comprensión de lo que está pasando, insistiendo, dimensión política y respuesta social, a la que Julio siempre nos llama la atención, para que no nos quedemos nada más con que el capital hizo y deshizo y se nos olvida la respuesta de los pueblos. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos, y me voy a tener que retirar. Sí, perdón, pero ya pasado mañana, si puedo mañana me incorporo porque estamos haciendo el boletín y tengo todavía que escribir una nota, ¿no? Bueno, nos vemos. Chao, felicidades, Gaby, Alejandro, y a todos. Nos vemos. Muchas gracias, maestra, por su intervención, y lamentablemente no se podrá quedar al debate, pero recordar que no necesariamente los debates se cierran hoy día. Los debates continúan a lo largo de la semana y evidentemente si se incorporan los compañeros y se reincorporan las temáticas que estamos trabajando en estos días,
Por supuesto que los debates se van a mantener a lo largo de toda la semana y no es un tema cerrado el día de hoy. Seguramente mañana o en otros días que usted nos acompañe podremos hacer algunas precisiones sobre o comentarios sobre su intervención. Pues bueno, en este momento le doy la palabra a quien gusta tomar la iniciativa para comenzar el debate, recordando que tenemos un espacio aproximado de 40 minutos para poder debatir y darle paso a la siguiente mesa. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra, tiene alguna intervención, tiene algún comentario, adelante. Lo único que pedimos es que haya cierto orden, si pueden levantar la manita, si gustan intervenir, por favor. Julio. Sí, solamente para que se animen a hablar otros, para que no se genere un silencio incómodo. A mí me parece muy interesante el planteo que recién hizo Josefina de cómo considerar China y muy útil la introducción de Orlando, aunque se le fue el tiempo, pero es muy interesante ver este enfoque de economía mundial, porque lo que estamos viendo es qué está pasando con el capitalismo, porque la economía mundial en Marx es el capitalismo, y por lo tanto hay una reconfiguración del capitalismo. Y en ese marco actúa la política económica, y la política económica es nacional. Claro, como dice Camila también, una intencionalidad de internacionalizar la política económica. Por eso yo me permití decir como que hay un nuevo consenso de Washington que no explicita muy bien el Fondo Monetario, el Banco Mundial, cuando pide reformas a todo nivel. Entonces, el comentario que quería hacer, como para seguir disparando el tema, es que interesa ver cómo se está reconfigurando el capitalismo mundial. Cuando hablamos del sistema de la economía mundial, estamos hablando del capitalismo contemporáneo. Y en todo caso, claro, lo que está planteado como desafío son las propuestas anticapitalistas. Y eso, por lo tanto, claro, genera muchos desafíos en el plano de las acumulaciones de poder popular a nivel nacional. Entonces, creo que no hay que confundir los planos de cómo describimos y hacemos la crítica de la economía mundial y cómo generamos condiciones de acumulación de poder popular para precisamente darle aliento y potencialidad a propuestas de carácter alternativo. Hasta ahí. Orlando está pidiendo la palabra. Orlando está levantando la mano. Te escuchamos, Orlando. Tienes tu micrófono apagado, Orlando. No. Sobre economía mundial, o sea, yo difiero con Julio, ¿sí? O sea, en general, la economía mundial ha sido desarrollada por el capitalismo, pero el tema central es la producción de mercancía, ¿sí? Es decir, productos que solo se transforman en mercancía si tienen una validez en el mercado. Y en el mercado mundial. O sea, Lenin planteaba de que el socialismo, en el inicio de sus planteamientos, iba a triunfar sobre el capitalismo si en la arena del mercado mundial, ¿sí?, se reflejaba la productividad social, ¿sí?, que debería ser más elevada en el socialismo. Entonces yo considero, y antes tenía dudas, digamos, que la economía mundial actualmente es una economía mundial cuyo objetivo central es la producción de mercancías y la obtención de ganancias o excedentes, ¿sí?
Y en ese sentido, o sea, creo que la economía mundial incluye en la condición en la actual, en los últimos tiempos, ¿sí? La economía del capitalismo y la economía del socialismo al modo chino, ¿sí? Y posiblemente, no sé, la de Vietnam, ¿sí? Pero fundamentalmente eso. Y ahí creo que se está desarrollando también lo que plantea Julio, o sea, la vigencia de la teoría del valor, ¿sí? Creo que hay modificaciones cualitativas, ¿sí? En relación a que en el capitalismo lo excedente y la creación de la máxima plusvalía se transforma en ganancia. Y en el caso de China, ¿sí? El valor generado por sobre el valor que reproduce a la población china o a los trabajadores chinos se transforma en un excedente social, ¿sí? Y eso, yo creo que en relación a lo que planteaba Josefina, no sé, en el trabajo de la pandemia decíamos, bueno, la pandemia ya, con todo el desarrollo científico-tecnológico que ha tenido el mundo, ha sido incapaz de ponerse de acuerdo y hubieron movilizaciones así desde los edificios, la gente estaba, pero no se creó un gran movimiento. Lo de la pandemia, lo del cambio climático, en fin, generó ciertos movimientos. Ahora, si uno incluye del tránsito pacífico, porque es un tránsito hasta ahora pacífico de una economía mundial, ¿sí? Hegemonizada por Estados Unidos en todos los niveles, incluyendo el económico, a pesar de que China es primera potencia, pero también hacia una nueva economía mundial, con una nueva hegemonía, ¿sí? Con la presencia de China, pero con una filosofía al parecer diferente, ¿sí? Con cierto paréntesis. Pero esto de no sé, una nueva sociedad mundial de mutuo desarrollo y de beneficios mutuos, que viene desarrollando desde hace tiempo China, digamos. No sé, como que abren perspectivas. Bueno, yo lo dejaría ahí de acentuar las organizaciones sociales, en fin, ¿no? Que en general también está el hecho de un dominio de los medios de comunicación en que tan tremendo que hay una especie de control de la conciencia humana, o sea, nada del pueblo palestino, digamos, ha generado movilizaciones mundiales como las que se vieron, digamos, por ejemplo, para Vietnam. Hay, pero no con la suficiente. El comentario es ese por ahora. Muchas gracias, Orlando. Levantaron la mano en ese orden Antonio y posteriormente Jaime. Jaime está ahí. Entonces, Antonio, te escuchamos. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Bien. Dos cosas. Empiezo por un tema metodológico. Me parece que el planteo de Julio apunta esencialmente a lo que es la acumulación de fuerzas políticas, y eso es a nivel nacional. O sea, el proceso de un horizonte socialista se define a nivel nacional. O sea, eso está
determinado por otro tema, por eso es la economía mundial como un determinante del proceso, pero la acumulación de fuerzas es a nivel nacional. Y por eso hay tantos matices dentro de la misma economía mundial, hay diversos procesos. Eso es un tema. El segundo, o sea que ahí creo que no hay una diferencia. Yo discrepo totalmente, así, con lo que dijo Orlando. China, a nivel internacional, actúa exactamente como los países imperialistas. Saca el mayor beneficio posible, coloca a su gente, coloca a sus equipos, maneja las inversiones. Pero hay un ejemplo muy fuerte de lo que no es China, que no es lo que parece ser de las palabras de Orlando. China no apoya a Cuba, le sobra plata, no hace nada, hay que hablar con los cubanos. China simbólicamente hace alguna cosita, después les cobra todo y no les da nada. La mayor potencia económica mundial, como dice Orlando, no juega en un tema tan clave. Tampoco juega en el tema y digo Cuba por todo el sistema socialista, tampoco mueve un dedo con el tema de lo que está pasando con Palestina, el genocidio. China está ahí en lo suyo. China es un país. Yo no me voy a poner a discutir con Orlando cómo funciona y cómo distribuye lo que él llama el excedente social, pero en China hay una cantidad de multimillonarios gigantesca. ¿De dónde salió si el excedente social se distribuye? Hay algo raro ahí, pero no me voy a poner a discutir eso porque no lo domino. Lo que sí digo es que a nivel internacional, China no juega ni económicamente como una actitud de favorecer a los países que impulsan un proceso socialista, ni tampoco juega en una actitud sobre una violación brutal de los derechos humanos en el mundo como la que está pasando en Palestina. Entonces, por ahí no creo que sea el camino, el tema de fondo acá, el enorme problema que tenemos, es que dejamos de tener referencia internacional socialista. En un mundo, en una época teníamos a la Unión Soviética, con todas las críticas que le hacíamos. Y en ese mundo también después más adelante tuvimos a Cuba y la Cuba socialista. Hoy estamos en una discrepancia entre países capitalistas hegemonizados por Estados Unidos y los BRIC, que tiene incluido adentro países capitalistas hegemonizados por Estados Unidos como la India. Entonces, el tema acá, no tenemos horizonte socialista a nivel internacional. No tenemos referentes a nivel internacional. Y eso es un tema de fondo, porque las discusiones internas en los países juega ese hecho de que el socialismo fracasó. Y fracasó, y bueno, fracasó. Y levantar eso es un tema político importante, y la ventaja no quiero ser muy largo, hay otros temas para tratar, pero digo solo que la derecha llega de la mano del fracaso del progresismo como alternativa de izquierda. La ultraderecha. Gracias, Antonio. Jaime, te escuchamos y después a Hilda, que también levantó la mano. Sí. A ver, solo 2 o 3 cosas. La primera, creo que este primer grupo de intervenciones coloca sobre la mesa una buena parte de los grandes temas que seguro van a seguir girando a lo largo de este seminario y en muchos otros espacios dentro de nuestro grupo y fuera de él. ¿Ya? Por un lado, la magnitud de los problemas y la crisis económica que hoy está presente, ¿ya? Las múltiples manifestaciones de esa crisis. Por otra parte, la necesidad de pensar la crisis desde una perspectiva teórica distinta a la dominante, digamos, recuperar bases de pensamiento como el marxismo, que efectivamente ayudan a entender la situación actual. ¿Ya? A eso yo agregaría que la misma situación actual sirve en buena medida para identificar las grandes contradicciones que ya existían, pero que se hacen mucho más evidentes. Esta idea muy simple de las crisis como un laboratorio, las crisis como un momento en que todo estalla
todo se pone de manifiesto, todo se vuelve mucho más transparente y por lo tanto creo que eso está ocurriendo con la crisis que hoy estamos atravesando. Las contradicciones, los problemas, los conflictos quedan hoy mucho más de manifiesto de lo que pudieran haber estado en momentos previos. Esto por una parte. Y en segundo lugar, también lo poco que lleva este seminario, digamos, en esta primera sesión, también pone de manifiesto algunos temas importantes respecto de los cuales habría que tratar de centrar la atención, porque provocan con justa razón diferencias de interpretación, desde perspectivas teóricas alternativas, etcétera, pero hay, por supuesto, maneras distintas de entender, entre otros, el papel de China. Estaba pensando en este momento que tal vez sería muy útil centrarse un poco en el papel de China en algún seminario posterior, intercambiar con grupos que están trabajando China, en particular el GT que trabaja China. Creo que sería muy bueno no uniformar, digamos, una visión única, pero sí acumular elementos, discutir, confrontar. ¿Qué papel está jugando China hoy? ¿Ya? ¿Y qué perspectivas hay de que ese papel creciente, por supuesto, de China, signifique o no un determinado nivel de opciones que hoy no existen o que pudieran abrirse paso en el orden mundial? Dos cosas, con esto termino. Uno, tener presente que el escenario actual también se vuelve bastante más transparente en lo que respecta a los conflictos políticos que hoy están presentes, yo diría político-militares. También en ese sentido, lo que hoy ocurre vuelve más transparente las cosas. ¿Ya? Eso no va a estar, creo yo, presente con fuerza en nuestro seminario, pero hay un nivel de conflictividad política y militar que puede desembocar en cosas muy graves, digamos. Hoy se están jugando muchas cosas detrás de la guerra Rusia-Ucrania, ¿ya? Y hoy queda de manifiesto de manera brutal que lo que está ocurriendo con la franja de Gaza, el exterminio a que se pretende someter a la población de ahí, ¿ya? Expresa estrategias particularmente de Israel, pero no solo de Israel, y no de manera aislada de ese país, sino con un apoyo consistente, ¿ya? Expresa formas de pensamiento que hoy tienen un peso importante, digamos, y contra las cuales hay que luchar y a las cuales hay que conocer con mayor detalle. Entonces, bueno, por un lado el tema político. Tener presente que si bien no lo vamos a abordar seguramente con detalle, pero que es un componente muy importante de este deterioro sistémico. Y lo otro, y termino, la crisis, el deterioro, el agotamiento del multilateralismo. ¿Ya? Creo que hoy estamos asistiendo a un multilateralismo que ya no da más de sí, y que eso está teniendo expresiones no solo en el terreno económico, sino también en el terreno del supuesto orden político internacional. Todo el tema de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de los vetos, etcétera, son toda una dimensión de lo que se está agotando, ¿ya? Y respecto de lo cual también uno espera que se generen alternativas, tal como uno espera que ocurra en el terreno propiamente económico. Por lo tanto, en resumen, creo que partimos bien, no solo identificando los grandes temas que hoy están, sino también algunos temas también relevantes que deberíamos tener presentes, y algunos debates, ¿ya? En los cuales creo que sería muy bueno profundizar. Solo eso. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más? Antonio, volviste a levantar la mano. Adelante. Tu micrófono, Antonio, por favor. Un comentario sobre el trabajo de Camila. Creo que sería bien importante que Camila, si pudiera ahora, desarrollara algo más de este último punto que está hablando
Jaime, que es el trabajo de ella, el tema institucional e internacional, el fracaso de todo el sistema. Y una recomendación para cuando escriba la ponencia para este seminario o en el desarrollo, que para tu conocimiento no es tan relevante toda la exposición sobre la diferencia en la distribución del ingreso a nivel mundial, etcétera, etcétera, que más o menos se maneja, sino que lo importante es tu conocimiento específico como abogada de ese análisis. Es un aporte muy importante para este grupo. Germán, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, muy buenos días a todos, todas. Es un gusto verles. Miren, yo me recuperaría lo que decía Josefina, ¿no? Me parece que es fundamental el poder identificar problemáticas contemporáneas que tendríamos que abordar, desarrollar desde la perspectiva crítica que se ha venido cultivando tanto en CEPLA como en REDEM. Me parece que sí es muy importante esto que también se señala por parte de Julio, de vincular esos temas con las resistencias existentes, porque sí, efectivamente, en una primera observación, pudiéramos pensar que no existe esa resistencia organizada. Sin embargo, me parece que hay una serie de, podría decir que hay una fragmentación de esas resistencias, y que tendríamos que atender a ese tipo de fragmentación, involucrando pues a actores sociales que están presentes y que nos permitiría también discutir problemáticas, temáticas que se están dando. Entonces yo diría eso en un primer momento, de tal manera que las cuestiones de género que son tan agudas a nivel de los distintos países, tan solo en América Latina es fundamental la resistencia de género, y que quizá ha pasado una primera ola, ahora está en algunos países ya están retrocediendo, pero que está presente ahí en una fragmentación muy fuerte, pero que me parece que habría que discutirlo, ¿no? Integrarlo desde una problemática crítica de análisis también. Igual el problema indígena. Yo creo que eso también no ha sido, desde el punto de vista, no lo hemos abordado con mayor profundidad. Sí ha habido algunos momentos en que se ha desarrollado, pero en estos, repito nuevamente, me estoy refiriendo a REDEM y a CEPLA, me parece que tendríamos que integrarlos, al igual que las cuestiones de los colectivos juveniles de resistencia, que muchas veces aparecieran como de resistencia desde el ámbito del empleo y de la cultura, pero que tienen una profundidad muy, muy grande en los distintos países. Entonces, son problemáticas que me parecen son centrales. También me recupero esta discusión que plantea Orlando y que Antonio también profundiza. Yo creo que sí es discutible esta cuestión de cuáles son las características de reproducción de China. Yo no estaría muy seguro, me queda la duda cuando menos, de que efectivamente el excedente social, el excedente que queda después de disminuir las remuneraciones, sea un excedente social. Me parece que ahí hay un problema que habría que discutir entre lo que es la propiedad y lo que es la apropiación de ese excedente y la determinación del uso de ese excedente, ¿no? No creo que bueno, no sé si nos dé tiempo ahora a discutirlo. Yo me sumaría más en la propuesta de que tendríamos que agendar esa discusión para profundizar efectivamente cómo se está dando la reproducción del excedente en China. ¿Cuál es el destino? ¿Cómo se diferencia entre la apropiación y la propiedad y el destino de este mismo? Sí entiendo que ha habido un mejoramiento de los salarios reales, efectivamente hay una serie de elementos que nos indican un mejoramiento social, pero tampoco eso es suficiente para hablar de una economía totalmente distinta o qué tan distinta en su caso podría yo dejarlo en términos de duda, ¿no? Al igual que otros elementos que tienen que ver precisamente con la constitución de los sujetos sociales al interior, de los sujetos sociales y sus movimientos al interior de China, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría más como para apuntar
para desarrollar en otro momento. Solo lo planteo como dudas. No tengo, al igual que decían algunos compañeros, no tengo ahora un mayor conocimiento de China, es muy superficial lo que veo, pero me permite pues plantearlo cuando menos en términos de una posible discusión. Gracias. Muchas gracias, Germán. Camila, habías levantado la mano, después Orlando, y yo creo que aquí cerraremos las intervenciones para poder continuar con los trabajos en horario de la siguiente mesa. Entonces, Camila, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, varias cosas. Respecto a lo que plantea el profe Antonio Elías, pues muchísimas gracias. Digamos que lo que yo veo desde el ámbito laboral en el que me desarrollo, yo trabajo en una ONG de Derechos Humanos en Colombia, entonces constantemente lo que yo veo es como la esperanza que en algún momento para muchas ONG significa la Organización de Naciones Unidas y sus diferentes estamentos, pero que a la vez, digamos que a mí siempre me pone como en contradicción sabiendo cuáles son los fundamentos también de las organizaciones de Naciones Unidas y las limitaciones que cada vez se ponen más de presente, ¿cierto? Y ese es un poco el análisis que busco realizar y que también desarrollaré en el texto de ponencia, porque siento que hay que avanzar hacia otras formas y en donde también siento que es muy importante que nosotros no perdamos de vista, o por lo menos nos pasa mucho como en temas de derechos humanos, en que desde la perspectiva económica y geopolítica se pierde de vista cómo funcionan estos organismos, ¿cierto? Entonces, digamos que obviamente para mi trabajo, lo que son Naciones Unidas siempre es lo más importante y es lo que de cierta manera buscamos como ese argumento de autoridad, ¿no?, para la exigencia de derechos fundamentales al interior de nuestros países, pero obviamos un poco todo lo que significa también la geopolítica y la dinámica económica que está impresa también en esos organismos, ¿cierto? Y creo que ahí es importante hacer la reflexión. Y sobre lo que decía el profe Germán, me parece importante destacar una cosa que pasó acá en Colombia, y es que acá se dio mucho el auge de lo que en su momento se llamó el movimiento de primera línea o los chicos de primera línea, que eran jóvenes muy jovencitos que no tenían acceso a educación ni a ninguna oportunidad laboral y tampoco tenían formación política, ¿cierto? Era como la indignación. O sea, era lo que ellos alcanzaban a percibir, que no estaba bien de lo que estaba sucediendo en Colombia, digamos, la reflexión o la respuesta frente a una violencia absurda dentro de nuestro país, pero sin construcción política, y en donde ellos mismos nos pedían a las personas que de cierta manera estamos organizadas políticamente que pudiéramos hacer esa formación política. O sea, son jóvenes que a veces yo siento que tenemos que reflexionar también cómo dentro de nuestros movimientos, dentro de nuestros partidos también articulamos con estos jóvenes, porque en Colombia siento que sigue siendo un desafío que aunque ellos no lo pidieron, no fuimos capaces, y muchos de esas personas fueron encarceladas por el régimen de Duque y hoy en día no han podido otorgarle la libertad, aun cuando tenemos un gobierno diferente, ¿cierto? Entonces, sí hay jóvenes que están buscando la formación política y por eso yo creo que estos escenarios son cada vez más importantes, llevarlos a una materialidad también de comunidades de jóvenes que están buscando estas reflexiones que nosotras y nosotros por diferentes cuestiones podemos hacer, pero que necesitamos también que las reflexiones que llevemos puedan materializarse también en perspectivas y proyectos de alternativas, ¿cierto? Porque los jóvenes buscan eso, o sea, cómo la reflexión histórica que nos damos se traduce en algo palpable, ¿cierto? En algo que ellos pueden decir, esta es nuestra propuesta, y que para escenarios como los que nos pasa ahora en Colombia, cuando de cierta manera alcanzamos escenarios de gobernabilidad, también nos hace falta, ¿cierto? O sea, fuimos muy expertos en la crítica, pero a la hora de gobernar y materializar propuestas nos ha costado mucho, aun cuando tenemos un montón de dificultades estructurales, sí, pero también nos hemos quedado cortos en la materialización de propuestas. Gracias, Camila. Orlando, te escuchamos y con esta parte cerramos las intervenciones para continuar con los trabajos de la siguiente mesa. Sí.
Bueno, China no rompió con la dictadura de Pinochet, ¿sí? China salvó al capitalismo norteamericano, en fin, bueno, de la crisis del 2008. Un poco uno piensa de que podría haber jugado papeles diferentes en esos momentos. Ahora, leyendo los artículos, bueno, algunos de los trabajos y libros del GT sobre China, yo he reflexionado sobre lo que he planteado recientemente, digamos. Y ahora quería agregar lo siguiente. O sea, China sacó de la pobreza a 800 millones de personas. Y eso no lo puede hacer sino sobre la base de distribuir excedentes generados internamente. Aumenta los salarios mucho más que el aumento importante de la productividad. ¿Sí? Ahora, en el foro reciente de cooperación China y África, Antonio Gutiérrez de Naciones Unidas acaba de decir que es el pilar fundamental la cooperación China para la cooperación sur-sur y agrega: los resultados del foro muestran que la cooperación China-África se basa en principios de igualdad, reciprocidad y desarrollo conjunto, beneficiando a ambas partes y reflejando un verdadero modelo de cooperación de beneficios compartidos. Después, en ese foro, informó China que otorga a todos los países menos desarrollados con los que tiene relaciones diplomáticas del mundo, incluyendo 33 naciones africanas, un trato de aranceles cero para el 100% de las líneas arancelarias. ¿Sí? O sea, ofrece el mercado interno chino. Yo las preocupaciones de Antonio las comparto, o sea, sí, porque veo también la actuación de las empresas chinas aquí, particularmente pequeñas y medianas, que generan un nivel de explotación, digamos, extraordinario. Poco menos que situaciones muy cercanas a trabajo esclavo, pero bueno, son esas situaciones contradictorias que hay, ¿no? Eso quería comentar. Perdón. Muchas gracias, Orlando. Bueno, pues vamos a cerrar aquí esta parte del seminario, esta ronda de intervenciones. Tenemos un poquito de tiempo por la cuestión de que Josefina adelantó su presentación. Posteriormente vendrán Gabriela Ruffinelli y Germán Sánchez con sus intervenciones. Entonces, si gustan, disponemos de 5 minutitos para hacer un descanso, para tomar agua, ir al baño. Y por favor, no más de 5 minutos y regresamos a los trabajos. ¿Les parece bien? Muy bien. Continuamos entonces en 5 minutos, a las 10:08, por favor. Perfecto.